¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a hablar sobre las tres brechas. Para empezar, tenemos que definir qué es la inversión y qué es el ahorro. Por un lado, la inversión se diferencia del consumo al ser bienes que se mantienen para el futuro. Es decir, mientras que los bienes de consumo son, vale la redundancia, consumidos en el momento, los bienes de inversión se mantienen en el tiempo con el objetivo de producir más bienes luego o para ser vendidos después. Por tanto, hay dos tipos de inversión. Uno que es inversión fija, puede ser edificios, maquinarias, cuyo objetivo es producir bienes en el futuro. Mientras que la variación de inventarios, que es el otro tipo de inversión, es simplemente los bienes que están guardados en un almacén con el objetivo de ser vendidos en un futuro. Por el otro lado, el ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos de los agentes económicos. Por tanto, hay varios tipos de ahorro. El ahorro privado es el ahorro de las familias. El ahorro del gobierno es el ahorro que es la diferencia entre ingresos e egresos del gobierno. Y el ahorro externo es la diferencia entre lo que los extranjeros compran del Perú y le venden en el Perú, y además tanto en bienes como en servicios. Vamos a ver luego cómo se compone ese ahorro externo. Eh, entonces, imaginemos ahorita una economía con solo dos agentes. Veamos una economía le vamos a llamar cerrada. Una economía cerrada porque solamente va a tener familias y empresas y no va a tener gobierno. Sin gobierno y solamente con familias y empresas. Entonces las familias lo que van a hacer en esta economía van a gastar en dos tipos de bienes, en bienes de consumo y en bienes de inversión. ¿Por qué? Porque las familias son dueñas de las empresas. Entonces, una familia tiene su ingreso y puede destinar este ingreso en consumir alimentos, vestimenta, muebles. Eso es bienes de consumo, que vamos a llamar C. O también pueden decir agarrar parte de ese dinero y establecer o crear una empresa. Eso le llamamos inversión, que en este caso vamos a decirle I. Por otro lado, todo el ingreso que tienen las familias, al tener un ingreso, deben decidir entre destinarlo a consumir o a ahorrar. Es decir, todo el ingreso se va entre consumir o ahorrar. Juntando esas dos ecuaciones, resulta lo siguiente, que S debe ser igual a I, es decir, el ahorro debe ser igual a la inversión. Y esto tiene sentido porque las familias en una economía de este tipo no guardan su dinero bajo el colchón, sino lo ponen, por ejemplo, en un banco. O sea, el banco se encarga de agarrar ese dinero y prestarlo a los demás agentes de la economía. Entonces puede haber hogares que tienen excedentes de sus ingresos y por tanto ahorran, y ese excedente va a los bancos se encargan a dárselos a personas que están necesitando un préstamo, es decir, que están desahorrando. Es decir, lo que no se consume queda para el futuro en forma de inversión. Entonces, esta economía bastante pequeña nos ha dicho eso. La inversión debe ser igual al ahorro. Ahora vayamos a una economía
más compleja y agarremos una economía que ahora sí tiene gobierno, tiene familias que tienen empresas y además tiene un sector externo. Es decir, nuestra economía está abierta porque transamos, es decir, compramos y vendemos con otros países. En esa economía, todo lo que las personas o todo lo que se produce en esa economía, que vamos a decirle Y, todo lo que se produce, podemos decir que ese Y es el PBI, está compuesto por lo que demandan las familias, que vamos a llamar el consumo, con lo que demandan para invertir, es decir, inversión, con lo que demanda el gobierno y con lo que demanda el sector externo. Entonces el sector externo demanda exportaciones y el sector doméstico, es decir, nosotros, demandamos al exterior importaciones. Entonces eso se tiene que restar. Pero a esta resta, que son exportaciones menos importaciones, se le conoce como exportaciones netas. Entonces vamos a escribir de ese modo. Exportaciones netas. Entonces, esa identidad nos dice que todo lo que se produce en el país tiene que ser igual a todo lo que consumen las familias, las empresas, el Estado y el sector externo. Y como vimos hace un rato, cada agente de la economía tiene su ahorro. Y el ahorro se compone por ingresos y egresos. Empecemos con el sector privado, los privados, que son las familias, ¿no? Las familias que también son dueñas de las empresas. Entonces, en las familias o en estos agentes privados, los ingresos se componen por, primero, su ingreso normal, su ingreso, digamos, laboral o todo lo que eh, recibe la familia por lo que posee o por lo que trabaja. Puede ser por ingreso laboral, ingreso por alquileres y todo eso. Pero también estas familias pueden acceder quizás a una transferencia del gobierno. O sea, hay familias que reciben programas sociales como Juntos. Entonces, Juntos les da 200 soles cada 2 meses a las familias. O sea, esa transferencia sería ese TR. Sin embargo, bueno, eso sería todo en ingresos. Sin embargo, también hay gastos. Los gastos son impuestos que las familias deben pagar. Y además también está el pago que se le hace a los factores productivos del exterior. Es decir, por ejemplo, si nuestro empresario quiere alquilar los servicios de un abogado internacional para su empresa, un gerente internacional para su empresa, tiene que pagar al exterior. Lo que va a pagar no se va a quedar en la economía nacional, sino se va a ir al exterior. Ese F se le dice el pago de factores, que en este caso son factores externos, factores productivos externos. Y además, el gasto también está en el gasto de consumo. Las familias deben consumir bienes como alimentos, vestimentas y todo ello. Con eso podemos definir que el ahorro, que vamos a llamar S por SAVE, privado, es igual al ingreso más las transferencias del Estado menos los impuestos menos el pago a factores externos y menos el consumo. Por otro lado, el gobierno también tiene sus ingresos.
que básicamente son los impuestos. El T, que es el taxes, todo lo que recauda como impuestos es el T. Y también tiene gastos. Los gastos serían todo lo que tiene que darle a las familias como transferencias, o sea, el TR, todo lo que da el gobierno en juntos, en pensión 65, en Caliwarma, tanto sea a nivel monetario o si no en bienes. Monetario, por ejemplo, en juntos, que les da 100 soles cada mes o 200 soles cada 2 meses, o puede ser transferencias en alimentos o en productos como en Caliwarma, donde se dan desayunos a los niños. Pero además, el gasto del gobierno también está en G, que pueden ser, por ejemplo, los gastos en salarios, los gastos en mantenimiento de colegios y todo ello. Restando ingresos y gastos, tendríamos que el ahorro del gobierno es igual a T, es decir, impuestos o recaudación, menos las transferencias y menos ese gasto del gobierno. A la suma de estos dos gastos, perdón, a la suma de estos dos ahorros, el ahorro privado y el ahorro del gobierno, se le va a llamar el ahorro nacional, que es SN. Entonces, esto es ahorro nacional. ¿Por qué? Porque las familias y el gobierno pertenecen a la economía doméstica. El otro agente que nos falta revisar es un agente que no pertenece a la economía doméstica, sino es el sector externo. Entonces, el sector externo también tiene ingresos y gastos. Los ingresos del sector externo son todo lo que le compramos al sector externo. ¿Qué le compramos al sector externo? Importaciones. Entonces, nosotros queremos importar o queremos comprar una laptop. Esta laptop es importada y por tanto es un ingreso para el exterior. Y también está el pago por factores productivos, que era F. Pusimos el ejemplo de que ese F era, por ejemplo, contratar a un abogado exterior o un gerente para una empresa de una familia peruana. Entonces, eso es un ingreso para el exterior. Mientras que los gastos para el sector externo son todo lo que ellos nos compran a nosotros. Lo que nos compran a nosotros son las exportaciones. Con eso podemos hallar el ahorro externo, que sería M más F menos X, que si lo reescribimos de otra forma sería F menos exportaciones netas. Entonces ya tenemos los tres ahorros de los tres agentes de nuestra economía. La suma de estos tres ahorros, es decir, el ahorro externo más el ahorro privado más el ahorro del gobierno, va a ser el ahorro total. Entonces, este es el ahorro total. Sin embargo, hemos visto que estos tres ahorros son brechas, ¿no? Esos ahorros son diferencias entre ingresos y gastos. Entonces, a este ahorro exterior se le puede llamar la brecha externa. A este ahorro privado se le puede llamar brecha privada. Y a este ahorro del gobierno se le puede llamar brecha del gobierno. Brechas porque los gastos, los ingresos y los gastos de estos agentes no van a ser exactamente iguales siempre, ¿no? Puede ser que el gobierno, por momentos, gaste mucho menos de lo que recauda. Sucede muy a menudo que, por ejemplo, las municipalidades gastan mucho menos de lo que el gobierno central les da. O puede ser, por ejemplo, que el gobierno esté gastando mucho más de lo que está teniendo ingresos. Por ejemplo, si estamos en una crisis,
el gobierno no tiene el suficiente dinero y puede pedir prestado. Entonces, en ese caso, nuestro gobierno estaría desahorrando, es decir, ese ahorro del gobierno sería negativo. Y lo mismo con la brecha privada. Hay momentos en que las familias tienen un superávit, están ahorrando, pero hay momentos también en los que están desahorrando, es decir, tienen que prestarse para, eh, para compensar lo que está gastando en el momento. Entonces, una familia que se quedó sin empleo, eh, para poder alimentarse tiene que tomar un crédito. Entonces, eso se llama desahorro de la brecha, desahorro de los privados. Igual en el sector externo. El sector externo, como vimos, es la diferencia entre los que nos compran y lo que nosotros le compramos al exterior. Entonces hay momentos en los cuales el exterior nos compra más de lo que nosotros le compramos y a veces sucede lo contrario. Entonces, a grandes rasgos vemos acá que el ahorro es igual a la inversión, es decir, se cumple lo mismo que habíamos visto en nuestra economía chiquita que no tenía gobierno y que no tenía sector externo. También entonces en una economía más compleja se cumple esta igualdad de que el ahorro es igual a la inversión. Pero ahora veamos cómo esto se traduce en algunos conceptos nuevos. Entonces, podemos retornar al slide anterior y vayamos al gobierno. En el gobierno habíamos visto que el ahorro del gobierno era taxes, es decir, impuestos, menos los gastos del gobierno, que era SG, más las transferencias. Cuando eso es positivo, es decir, tenemos más ingresos que gastos, se llama superávit fiscal, que seguro han escuchado muy frecuentemente en las noticias. Y si eso es negativo, diremos que es un déficit fiscal. Entonces, hoy en día el Perú está en déficit fiscal. Se esperaba que en los siguientes 2 o 3 años ese déficit fiscal llegue a cero, pero ahora con los gastos por esa pandemia, al parecer no vamos a poder cerrar ese déficit. Por otro lado, el sector externo, eh, ese ahorro del sector externo también puede ser positivo. Eso quiere decir que estamos endeudados con el exterior. ¿Por qué? Porque estamos importando más de lo que estamos exportando. Es decir, le estamos comprando más de lo que nosotros le estamos comprando a ellos. Entonces, ellos están eh, ahorrando o están teniendo superávit, mientras nosotros nos estamos endeudando. Entonces, esto para nosotros es que estamos endeudados. La economía doméstica está endeudada. Pero si eso es negativo, quiere decir que las exportaciones son mayores a las importaciones. Es decir, nosotros le vendemos más a ellos. Eso quiere decir que que nosotros le estamos prestando al sector externo. En la economía doméstica, eh, bueno, el resto del mundo está endeudado con la economía doméstica. Entonces, a esto le podemos llamar, bueno, podemos incluir un nuevo concepto. Un nuevo concepto que se llama la cuenta corriente. La cuenta corriente es simplemente la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos.
que sería de este modo. Y si lo reescribimos, recordamos que esta forma, que esto, x menos m menos f, es exactamente el negativo del ahorro externo, ¿no? Entonces, ese e positivo representa un déficit de cuenta corriente perdón, un ahorro negativo del exterior representa un superávit de la cuenta corriente y un ahorro del exterior positivo significa un déficit de cuenta corriente. Entonces este modelo de tres brechas que vemos acá se puede reescribir de la siguiente forma. S, es decir, el ahorro, es igual, si lo ponemos lo pondríamos como, pongámoslo solamente brecha privada, aunque estamos empezando con externa, ¿no? Acá tendríamos que es el negativo de la cuenta corriente más la brecha privada, que la vamos a llamar solamente brecha privada, solamente ahorro privado, y la brecha del gobierno, que sería el superávit del gobierno o superávit fiscal. Y esta identidad, que parece bastante simple, lo que nos dice es algo bastante importante. Solamente puede existir déficit o superávit en uno de los agentes si uno de ellos le puede prestar al otro. Es decir, si el sector externo está endeudado, el sector privado está endeudado y el gobierno está endeudado, ese es un escenario imposible. Los tres no pueden estar endeudados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el déficit de alguno de ellos, es decir, su desahorro o su falta de ahorro, tiene que estar compensada por el préstamo que le hace otro de los agentes. Entonces puede suceder, por ejemplo, que el gobierno esté con déficit, es decir, le falte plata, porque ha gastado más de sus ingresos. La única forma de cerrar ese gasto es que se preste de los privados, por ejemplo, bancos nacionales, o que se preste del exterior, por ejemplo, de bancos internacionales o quizás de cooperaciones internacionales. Supongamos que también que el gobierno sigue con déficit, ha gastado más de lo que ha ingresado en sus impuestos, y los privados, es decir, las familias de nuestro país, también están en déficit. Entonces, la única forma para eh, de compensar ese desahorro y esa falta de dinero que tienen es prestarse del sector externo. Entonces puede venir un banco exterior y les presta dinero. Y del mismo modo, si por ejemplo al exterior le va mal y tiene un desahorro negativo, es decir, ha estado gastando más de lo que tiene como ingresos, puede ir a otro país, como nuestro país, quizás, por ejemplo, bancos peruanos
que son, que son los privados, pueden ir y prestarle a esa economía. Y hay algunos países, no necesariamente el Perú, que tienen bancos nacionales que le podrían también prestar a ese país. Eso quiere decir que los tres no pueden estar endeudados al mismo tiempo. Al menos uno de ellos tiene que llenar el vacío, es decir, prestarle a los demás. Entonces, esa es la teoría de las tres brechas, que es un modelo bastante sencillo, pero que ayuda a entender cómo los capitales, eh, cómo el producto se relaciona con los capitales y con la movida del ahorro y de la inversión en economías complejas. O sea, eso sería todo, chicos.